Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos a este programa especial que llamamos Destripando Roleón, en el que vamos a comentar un poquito los entresijos de esa pedazo de campaña que nos está dirigiendo este señor que está por aquí, Álvaro Gacho. Pero antes voy a saludar, como no, a mi contertulio, el tremendo Álvaro. Muy buenas tardes, tío. Muy buenas tardes, noches o lo que caray día, hora, mes sea. Así que sí, la verdad que tenemos la tremenda campaña aquí de cómo está puesto el maestro Eonita. Y qué menos que ofrecerle este espacio para que venga a contarnos, bueno, pues un poco en sí lo que ya hemos visto. Y, joder, que si sacamos algo de futuro para salvarnos el culo, pues nunca está tampoco mal, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias, chicos. Ya una vez más aquí, que esta ya es como mi casa. Es tu casa. Y Ya. ya sabéis que yo disfruto mucho hablando con vosotros, tanto en cámara como fuera de ella. Y nada, pues gracias a vosotros por invitarme a este programa, a dirigir también la campaña con vosotros como jugadores y poder experimentar un poco con el mundo de ON con vosotros. Entonces, bueno, como habéis ido adelantando, vamos a analizar un poco los dos capítulos que ya tenemos subidos en la campaña. ¿Y cómo queréis hacerlo, chicos? Entonces, voy a hablar un poquito de los capítulos y luego vosotros, obviamente, como presentadores y como jugadores, pues me podéis hacer todas las preguntas que queráis a nivel de trama, dirección, sistema, ambientación, lo que consideréis. Vamos a Perfecto. intentar hacerte las preguntas de tal forma que no nos llevemos auto-spoilers. Así que sí, tú, fantástica la idea de que eso, nos hagas un resumencito un poco para que nuestras oyentes recuerden un poco qué era lo que había pasado en estos capítulos. Así que bueno, también avisar a todo el mundo que quien no haya visto la campaña, a partir de aquí hay tremendos spoilers. O sea que si no queréis coméroslos, id primero a Relatos de On, el primero o el segundo episodio, y ya a partir de ahí podéis continuar con esto. Así que ya de ahí, todo tuyo, Álvaro. Vale, Gacho. pues eso es. Vale, pues comenzamos. Como ha dicho nuestro compañero Ricky, invito, vamos, necesario que veáis los capítulos antes de ver este episodio porque os vais a llevar muchos spoilers. Vamos a analizar estos dos capítulos a nivel de trama, dirección, un poco el sistema, cómo ha sido, y también un poco la ambientación. Así que, ¿estáis listos? Vamos allá. Bueno, lo primero a la hora de crear un capítulo en Eon o la partida, viene bien que como máster, yo que soy nuevo, luego lo comentaremos con dos expertos aquí, viene bien poner los objetivos de la partida. Entonces, ¿qué objetivos he puesto yo? Pues he puesto unos cuatro objetivos en función de cómo se fuera desarrollando la trama en esta primera partida. Uno de ellos es que los personajes se conocieran entre ellos. Otro es que conocieran en qué situación del mundo están. Y otro es qué les lleva a estar en ese punto y en ese momento. Vamos a analizarlo poquito a poco. Quizá vamos a comentar brevemente primero cómo hemos hecho los personajes, ¿vale? A nivel de la ambientación, eh, los jugadores no conocen muy bien la ambientación porque está basado en un mundo que ya hemos comentado, que está publicado en el libro que saqué ya el año pasado, Relatos de Eon. Entonces, la ambientación en un libro se queda un poco corta. En un libro de 300 páginas no te da tiempo a contar todo el mundo. Por lo tanto, hemos tenido que dedicar bastante tiempo a la hora de crear los personajes. Luego lo hablaremos con dos de ellos. ¿Por qué? Porque empleamos una mezcla entre el sistema Fate y el sistema de D&D. Digamos que es 90% sistema Fate y 10% D&D. Y para ello, como el sistema Fate, si muchos no lo conocéis, os recomiendo que os veáis vídeos sobre el sistema Fate. Aquí me voy a permitir citar a Mitchell, ¿vale? Que es un experto. Yo me he visto muchísimos de sus vídeos, cómo crear partidas, y la verdad es que cada minuto de oro son 60 segundos que estás aprendiendo algo con este buen hombre.
Entonces, el sistema Fate requiere crear un personaje con una historia pasada. Para ello, yo les pasé unos cuestionarios a nuestros personajes para que fueran creando lo que se denominan aspectos. Son 4 o 5 aspectos que son frases muy concisas sobre la historia del personaje y que van a servir a la hora de desarrollar los personajes durante las partidas. A la hora de desarrollar los personajes, normalmente en el sistema Fate está involucrado 3 fases. Una de ellas es la historia y otras 2 la relación entre los personajes. En este caso yo lo he omitido, esta parte, ¿vale? El sistema Fate. ¿Por qué? Porque, como he dicho, los jugadores no conocen la ambientación, entonces yo no puedo decirle a un jugador que se crea un personaje si no conoce qué hay en el mundo, qué tipo de personaje se puede crear, si es un mago, qué hechizos puede aprender, si hay escuelas, si hay una escuela de mercenarios. Entonces yo he obviado esa parte y directamente hemos tratado con cada personaje qué es lo que quería y lo hemos adaptado. Esto quizá lo hagamos en una sesión un poco más intensa, al final del todo, un poco más larga, en la que nos comentarán cómo lo hemos hecho. Por otra parte, a nivel de ambientación también hemos definido los problemas, aunque sea un poco de spoiler para los jugadores, pero hemos definido el problema latente y el problema vigente. El latente, el latente es que viene la oscuridad, es decir, algo oscuro está volviendo y está atacando al mundo. Entonces nuestros personajes se van a encontrar con esa oscuridad. ¿Y cuál es el problema presente? Heridas de guerra. Es decir, está basado en la segunda edad de Eón, que al poco de que ha habido una guerra, la guerra del vacío, que ha esquilmado prácticamente a toda la población y la gente pues está asustada. Entonces, ¿cuál es el problema latente? Heridas de guerra. ¿Vale? Una pregunta, si te puedo interrumpir un Sí. segundo, para que nos hagamos una idea. ¿En qué edad está ambientado el libro propiamente dicho de Relatos de On? Porque nos has dicho que esta historia está ambientada en la segunda edad. ¿Y cuánta diferencia de años hay entre esta historia que nosotros estamos jugando y la que tú nos narras en el libro? Buena pregunta. De hecho, iba ahora a ello. Como habéis podido ver en la partida, es una partida narrada un poco diferente quizá a lo que puede ser una partida normal. ¿Por qué? Porque quiero meterle una acción adicional. Es decir, las partidas empiezan en una taberna, típica taberna de D&D, ¿vale? Donde empezaría la acción. Pero en este caso estamos en una taberna durante la tercera edad, cuando se desarrollan los hechos del libro, del resurgir del vacío, y aparece un señor mayor, un anciano, contando una historia. Esa historia es la que están viviendo nuestros personajes, que procede de la segunda edad. Para que nos hagamos una idea, en el tiempo que ha pasado entre las aventuras que están viviendo nuestros personajes y la historia que está contando este anciano, son unos 3200 años, más o menos. Es decir, bastante tiempo. Vale, a nivel de dirección, ¿por qué he decidido darle esta ambientación de que sea un hombre anciano el que cuente la historia de nuestros personajes? Porque lo que quiero que le pase a este personaje y lo que pasa en la taberna sea repercusión de lo que han hecho nuestros personajes 3000 años atrás. Vamos a ir viendo a lo largo de las partidas cómo va sucediendo esto, pero ya ha habido pequeñas piezas que quizá nuestros personajes no se hayan dado cuenta, pero ya ha habido momentos, acciones que han repercutido de sus actos. Y ahora lo que viene a ser en la sucesión de la partida, empezamos por una parte la presentación de los personajes. Tuve que dividir el grupo en 2 y 2 porque, para que os hagáis una idea, sin entrar mucho en lo que es la historia, después de esta guerra el mundo está sin guía, todo el mundo está en guerra porque hay poca población y pelean por los recursos. Entonces se va a celebrar un gran concilio de los grandes líderes de las naciones o las naciones que están intentando surgir para intentar llegar a acuerdos o pactos. Entonces nuestros personajes tenemos la primera escena en la que nos presentan a 2 de ellos. Uno es Bedelios, aquí llevado por Álvaro, nuestro presentador, y otra jugadora que es Antía, que este caso es una Agoldran. Y ahí ya empezamos a meter algo un poquito del lore, que es una de las razas que pertenecen a Eón. Bedelios es un humano, que en principio es un noble, y luego veremos lo que le pasa. Quería una presentación sencilla. Ellos aparecen en un barco de río
y les di la libertad de que comentaran lo que van viendo y se pusieran a hablar entre ellos. A veces una situación en la que se comienza una partida, sobre todo jugadores con los que no se ha jugado o que no se han tenido de pareja jugando, una situación de conversación puede ser un poco tensa porque no sabes de qué hablar. Entonces en ese momento fue cuando decidí meter a dos PNJs, en este caso metí a Zuildan, que es la compañera que acompaña a Antía, y también a Nelvian, que es el noble, como si dijéramos, que está al mando. Entonces yo lo que quería es que hablaran entre ellos, se conocieran y pasar seguidamente a la escena en la que aparecían otros dos personajes, Mikwa y Kaer. A nivel de dirección, en este punto, muy pronto tuve que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Bueno, los personajes se están conociendo entre ellos y están conociendo cómo llevar a sus personajes. Entonces, como hemos llevado un proceso muy largo de establecer qué características es un personaje, cómo actúa, qué le motiva, cuál es su pasado, pues Antía decidió hacer de las suyas, algo que yo no me esperaba, que era meterse en el camarote de Nelvian y robarle un objeto valioso que estaba transportando. Yo esa acción no me la esperaba para nada y tuve que actuar pues en consecuencia. Vimos la primera tirada de cómo funciona y vimos un poco de cómo funciona el sistema Fate, que para los que no lo conozcan se hace una tirada con 4 dados que puede salir +1, 0 o -1, de manera que puedes tener desde -4 hasta +4. Se suma el nivel de la habilidad y en este caso es contra una dificultad más o menos sencilla. En este caso, Antía la superó de sobra y abrió el cofre y vio el tesoro, pero descubrió que no reaccionaba ante ella. Era una piedra para ella, simplemente. Aquí he de confesar que no sabía exactamente cómo actuar, porque las escenas que iban a vivir yo quería que fueran más o menos rápidas para que se juntara el grupo de 4 y tuve que improvisar un poco una situación tensa en la que estaba también metido Bedelios porque Antía le echó la culpa y Nelvian, pues Nelvian confía en Bedelios, pero ante esa situación tampoco podía actuar de forma inclinado mucho hacia Bedelios. Entonces yo aquí tuve que tomar la decisión porque iba a forzar un aspecto que era heridas de guerra para que hubiera cierta desconfianza, pero elegí que no. ¿Por qué? Porque ya Antía había metido una situación de conflicto, en este caso entre Nelvian, ella y Bedelios. Entonces pues decidí no forzar ese aspecto. ¿Hubiera sido ideal forzar un aspecto del mundo para que vieran los personajes cómo se lleva a cabo? Pues sí, pero tampoco conviene sobrecargar la partida en la primera partida con demasiada información del sistema. Y ahora pasamos a Kaer y a Mikwa. Kaer y Mikwa que están en una isla muy lejana y se tienen que encontrar con nuestros personajes. Y aquí metemos a quizá al personaje principal, porque recordamos que esta historia trata sobre recuerdos de un rey olvidado, que es Alario. Alario, que es el rey Elda, que es el que va a llevar a cabo, el que va a viajar con ellos y es como la persona más importante, que parece que está un poco trastornada, ¿no? Estas cosas ya lo irán descubriendo nuestros personajes de por qué está así, qué ha vivido en su pasado, porque a nivel de historia y de ambientación, los Eldas no son seres que vivan eternamente, pero en cambio Alarion sí. Esto se puede contar ahora, ya porque ya la han conocido un poco. Alarion estuvo expuesto a lo que se denomina la llama eterna de la creación de Eon y eso pues le ha concedido una vida muy longeva, casi eterna. Entonces, pues este rey lleva reinando desde el inicio de la creación y viaja con nuestros personajes. Llegan a un portal. Durante la primera y la segunda edad de los hombres era muy común viajar entre portales para viajar entre los distintos puntos de Eon. Tenemos que destacar que los portales solo se activan a través de los Eldas y en este caso pues tenemos a nuestro personaje Kaer, que es un Elda de fuego en este caso. Y aquí pues dejé un poco también que improvisaran y que interaccionaran Kaer y Mikwa y ya pues les di paso a lo que es la entrada en el portal. Como digo, esta escena yo tenía intención de que hubiera pasado antes, pero pues las circunstancias, la partida hay que ir reaccionando según actúan. Esto es así, los personajes. Cuando se metieron en el portal es cuando ya empezaron a ocurrir cosas. En este caso,
la oscuridad de la que hablábamos. Un ser oscuro ataca, Kaer y Mikua escapan por los pelos del portal. Aquí vemos otra vez otra tirada del sistema de Fate con una tirada de atletismo, porque ellos salieron despedidos y a ver qué es lo que sucedía. Y el rey se quedó atrapado. Y aquí ya vimos la primera escena de combate en la que aparecen dos sombras. Yo este combate me hubiera gustado que hubiera sido un poco más largo. De hecho, conté cómo habían salido 3 sombras, se enfrentaron a 2. Ya veremos más adelante cómo he adaptado esa tercera sombra y vimos un poco el sistema de combate en el cual recordemos en Fate que en un combate, si un personaje no tiene altos niveles de pelea o de disparar, puede usar el resto de sus habilidades para crear ventajas en apoyo al resto de personajes a la hora de combatir. Es decir, puedes crear una ventaja para dar un +2 o poder volver a tirar o a realizar otra tirada de otro personaje que esté atacando. Esto, como digo, el sistema es nuevo para los personajes, para los jugadores que nunca han jugado con él, entonces tenemos que ir descubriéndolo poco a poco. Le consiguieron vencer a los enemigos. Y aquí he metido también otro punto que quería que trabajáramos, que era Bedelios, que pasó de ser un noble a que se activaran sus poderes. ¿Cómo? Se convirtió en un elemental de fuego. Esto lo podemos comentar luego, más adelante, pero los elementales, que son algo muy normal en la tercera edad, en la segunda edad no había ocurrido antes. Nadie sabía lo que era un elemental, nadie sabía lo que le había ocurrido a Bedelios. Él tocó una esfera y ha obtenido unos poderes pues más fuertes que el más grande de todos los magos. De hecho, Mikua lo dijo, que nunca había visto algo así. Entonces, esa acción yo quería que la vivierais, los personajes, porque van a empezar a desarrollar cosas en torno a este personaje. Y por último, ya apareció el rey Alarion, apareció muy mal herido del portal, imbuido de oscuridad, y aquí es donde lo quisimos dejar. Y esto es todo en cuanto al primer episodio. Ya os he contado un poquito a nivel de sistema, han podido jugar un poco, no mucho, porque como digo es el primer episodio. A nivel de trama han ido tocando retazos de lo que es la trama y a nivel de ambientación se han ido haciendo con sus personajes, los jugadores. Es decir, tenemos a Mikua, que es una sirena, tenemos a Bedelios, que en este caso es un humano, pero es un elemental, a Kaer, que es un mestizo entre Elda y a Goldran, y luego por último a Antía, que es una Goldran de sangre pura. Y hasta aquí el resumen del primer episodio. Lo que yo me planteo, así según lo veo, digo, creo que es la segunda partida que diriges, si no me equivoco. Sí, Y correcto. la sensación es de que lo tenías todo muy clarito y que Sí. lo tenías como todo muy analizado y lo teníamos todo como muy bien preparado, sobre todo también de cara a que te encontraste con una situación, como tú mismo nos estás diciendo, ¿no? En la que tienes que improvisar porque no te esperas que un personaje haga X y menos aún que meta en conflicto a otro personaje y que monte una como la que monta. Y sin embargo, creo que se resolvió de una forma muy natural y de una forma muy tranquila. Te quiero preguntar por las sensaciones en ese momento, porque a mí a veces, incluso habiendo hecho ya culo con D&D, todavía me pasa que cuando hay situaciones que se me van, o sea, se me escapan de lo que yo pensaba que podía ocurrir o de las distintas opciones que tienes en la cabeza. Si has pensado 33, la 34 siempre te da un poco de nerviosismo y te toca eso, precisamente improvisar, que está guay, porque es lo que te mete un poco de adrenalina en el cuerpo, ¿no? Y una de las cosas más chulas de dirigir. Me gustaría que nos contaras tus emociones en ese momento. No sabía dónde meterme. O sea, no sabía, o sea, cómo actuar. Es que ese objeto, como luego hemos visto, es uno de los orbes que te hacen convertirte en elemental. Y era la pieza fundamental, o sea, el eje en el que gira un poco este primer episodio, porque es la razón por la que están viajando. Es decir, Bedelios, que es el personaje de Álvaro, está viajando con Nelvian, con la corte. Antía está sirviendo de guardaespaldas con Zuildan y están transportando ese objeto que lo están llevando a este cónclave y es un objeto muy valioso, no saben lo que es. Entonces,
yo estuve nervioso en el sentido de si Antía, imaginamos que como no detectó nada en el objeto, lo llega a tirar por la borda porque se cabrea, ¿qué hacemos? Entonces, pues bueno, salió bien. O sea, hicimos el forzado de la cerradura y luego la situación en el pueblo lo pudimos llevar un poco. Además, la actuación de Álvaro como Bedelios ayudó mucho. Yo era eso, yo recuerdo que... Claro, o sea, además mi primera interacción con... Es que de verdad. Recuerdo que le salvé un poquito el culo, entre comillas, porque Nellian venía preguntando un poco sobre qué estaba haciendo, bueno, pues sin estar de guardia, digamos, ¿no? Y recuerdo como que le eché así un guante, un cable para que no le echase la bronca a Nelvian. Y de repente me llegó, no, ha sido Bedelios. Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, espérate que se va a liar al final aquí. Y yo, a ver, ¿cómo reacciona Bedelios a esto, por favor? Entonces recuerdo eso que como que tampoco quise meterme mucho y se lo dejé un poco más a Nelvian, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba contratado por él. Y cuando me dijo Nelvian, si quieres la ejecuto, y yo, ¿qué? No, tampoco es eso. Espérate, vamos a calmarnos un poco. Ese momento de la ejecuto, yo, no, no hace falta todavía, al menos. Ya veremos, ya veremos. O sea, si queréis analizamos el segundo capítulo y ya hablamos todo. Es que en el día, claro, en claro. ese punto se me hizo muy raro porque no lo consideraba como el personaje que ahora considero que es, ¿no? Que en el segundo capítulo descubrió bastante, bueno, pues cómo era Nelvian exactamente, ¿no? En ese momento parecía más como, bueno, un noble, un poco despilfarrador y tal, pero majete, ¿no? Y en el segundo capítulo, si quieres entrar en ello, ya... De ver Bueno, más cositas, ¿no? serio. Sí. Ahora lo comentamos si queréis analizar el segundo capítulo. Pero para mí Nelvian, o sea, si tuviéramos que hacer una analogía con un universo conocido, me recuerda mucho a los de la casa Lannister. O sea, Interés puro y duro. sí, ¿quieres que haga algo? Yo lo pago. ¿Quieres que la matemos? Pagamos a alguien para que la mate. Ya está, no pasa nada. Y punto. Y todo tan normalizado, ¿no? Y es muy Exactamente. tranquilo. Nelvian súper tranquilo, Nelvian. Sí. Así que Escucha, bueno. Álvaro, me parece muy guay lo que comentabas al principio de cara a cómo me planteo la primera escena en la que no voy a tener a los cuatro PJs juntos desde el principio, sino que voy a tenerlos separados dos y dos. Concretamente, yo con Miriam, pues ya ya he jugado varias veces, le he dirigido bastantes veces también y demás. Entonces, bueno, en ese sentido, teníamos como un poco más de soltura y ya el rollo más echado, ¿no? De interacción, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí a nosotros dos nos dejaste sueltos porque tenías la confianza de tal. Es verdad que luego en el otro lado de la mesa tenías a dos personas que a pesar de que también tienen su culo en la silla de haber roleado y demás, es verdad que nunca han roleado juntas, ¿no? Ni siquiera en la misma mesa. Entonces, puede ser un poco más complicado, como comentas, ¿no? Buscarles la conexión fácil. Entonces, me parece una decisión completamente acertada el decir, voy a poner un par de penejotas, uno o dos, los que sean concretamente, para que en caso de que la situación se quede atascada, tener a alguien que meta un poco de ideas o conversación y demás y ya ir dándoles pie, ¿no? O sea, la pregunta siguiente es, ¿esa idea viene de motu propio de me siento a escribir o a coger la idea tal y cual y se me ocurre de primeras o es una decisión analizada de precisamente de, vale, yo sé que esto funciona, voy a utilizarlo fijo o se te ocurre en el momento cuando vas a planteártelo de, bueno, lo vamos a hacer así. Meditada. Cuando tienes a jugadores que no han jugado antes juntos, y aunque ellos tengan su historia detrás, pues es normal. Tú cuando estás con una persona con la que no conoces, no tienes confianza, ¿de qué hablas? Del tiempo. Entonces, yo creo que es buena idea meter algo externo para darles de qué hablar. Una situación, un paisaje que describan el mundo, o en este caso dos PNJs que si se acaba la conversación o no tienen por dónde salir, les pueden ofrecer temas, en este caso. O simplemente decirles, bueno, pues ya estamos llegando y estáis viajando por estas razones. Entonces, fue una decisión un poco meditada.
Fantástico. Además, se nota, yo creo también que has cogido mucho y has aprendido mucho de todo lo que has visto de Mitchell, de todas las partidas, sobre todo jugando, como estamos jugando a Fate. Sé que has visto la que está ambientada en Antiguo y Colosal. Sí. Y claro, esos traen sus tras la pantalla, que además Mitchell lo explica fantásticamente, tanto las decisiones de dirección como cómo funciona el sistema y cositas así y demás. Entonces, yo creo que es un ejercicio fantástico para todo el mundo, igual que precisamente tú has aprendido todos esos entresijos del rol que te acaban viniendo por ciencia infusa, por así decirlo, a medida que vas jugando y vas probando cosas y vas viendo lo que funciona y lo que no, también está fantástico y yo creo que es una recomendación estupenda para cualquier persona que vea partidas y que además, si hay partidas en las que tienes la oportunidad de que tienes al propio director que después te cuenta entre bambalinas lo que ha hecho, como bueno, un poco es lo que estamos intentando hacer aquí nosotros, se aprende el triple. Ya no el doble, sino el triple. Porque te das cuenta de por qué se han tomado determinadas decisiones o por qué se ha reaccionado de determinada forma ante una cosa u otra, ¿no? Lo cual yo creo que ha sido un ejercicio magnífico y que tanto a ti como a mí cuando lo hice, por ejemplo, con Truthbank o cualquier otra persona, creo que es una idea estupenda y que ayuda a crecer como directora a niveles estratosféricos. Sí. Yo. Pasa que quizá hay que hablar un poco del capítulo 2 para lo que más quiero comentar, ¿no? Que es lo que. La reacción en el capítulo 2 para solventar un poco el que el grupo estuviese cohesionado. Vale, pues si queréis hago el pequeño resumen del capítulo Vale. 2. Venga, y Vale, ya nos metemos en la harina de algunas cositas también que te queremos preguntar del sistema, que ahí ya Sí. hemos vale. visto, hemos visto más cosas ya del sistema en el capítulo 2. Vale, pues empezamos con el capítulo 2. Vale, de nuevo, hablaremos un poquito en cuanto a trama, dirección, sistema y ambientación. Como he explicado en el capítulo 1, empezamos de nuevo en la tercera edad y empezamos, pues en este caso, viendo a los dos niños, en este caso a Renzo y a una de las hermanas de la posada, Eileen y Aileen, que para los que se hayan leído el libro las van a reconocer porque aquí son niñas pequeñas, pero en el libro ya son más o menos adultas y son personajes que salen bastante en el libro. Entonces, no lo he mencionado antes, pero donde se desarrolla esta historia, donde cuenta la historia este señor mayor, es en el Cedro Florido, que es posada y taberna más importante de la capital, del Reino Central. Entonces, todos los viernes aparece una persona, en este caso un señor mayor, a contar historias y la gente pues se reúne en la taberna a escucharle. Pues en este caso, en este segundo episodio, vemos a estos dos niños que andan caminando y se cruzan con una persona, una chica mayor. Bueno, una chica mayor, una chica que tendrá unos 30 años aparentemente. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya se ha empezado, como he dicho, a desencadenar sucesos en la tercera edad gracias a la acción de nuestros personajes. Esta personaje que ha salido, esta PNJ, va a salir en otras partidas y va a ocurrir algo con ella. Porque vemos una pequeña interacción entre Renzo y esta mujer. Entonces, de hecho, le pregunta que por qué estaba ciego. Y meto un poco la historia de cómo Renzo se quedó ciego, porque todos estos detalles que puede que a nuestros jugadores se les estén pasando un poco por alto, van a estar repercutiendo y van a ir encajando las piezas ellos poco a poco. Y aunque fuera un poco pesado, quise hacer un poco a modo de resumen como las niñas contaban la historia, porque eso le daba un poco de calidez a la historia en el sentido de que las personas que están escuchando la historia en la taberna se van quedando con los nombres, van eligiendo quién es su favorito, su favorita. Entonces, aunque fuera un poco pesado y en otras sesiones lo haremos quizá de forma diferente, le quería dar ese toque. Y empezamos ya con la sesión. En este caso, los objetivos que planteé en esta sesión. Primero es darles información a los personajes. Ya se han conocido, han ocurrido unos hechos justo cuando se han conocido y ellos tenían que obtener información. Es decir, no se los tenía que dar yo toda la información, sino más bien que ellos la busquen. De esa forma les hacía un poco partícipes.
Segundo, les quería dar una sensación de que hay algo urgente que solucionar. En este caso hay una amenaza. Hemos visto en un capítulo anterior cómo Kaer y Miku han salido despedidos de un portal, ha venido un ser oscuro y les han atacado unas sombras y el portal se ha vuelto oscuro. Además de que el rey está profundamente enfermo, le ocurre algo y no saben qué es. Y la tercera, que es quizá la más importante, es dar una razón al grupo para mantenerse unido y seguir caminando juntos. ¿Qué decisiones tomé a nivel de dirección? Por una parte, Kaer, ¿qué le motiva a continuar una búsqueda? Es su rey, le tiene mucho cariño, es alguien muy cercano, se está muriendo. Pues su misión es encontrar una cura, además de que ahora mismo los portales han quedado inservibles y su reino pues no se puede acceder a él. Miqua, o sea, si tuviéramos que definir un personaje bueno, bondadoso, sería ella. Es una maga, es una de las más grandes magas, en este caso de los Naredes, en este caso es Sirena, y ella pues busca siempre realizar el bien y cuando ve una obra del mal la intenta solucionar. Bedelios es un noble que ahora se ha convertido en un elemental. Él le está ocurriendo algo que no comprende, ha sido poseído por una especie de ser celestial, ha visto que es capaz de realizar hechizos, pero no siempre que quiere, y además de que todo esto le afecta a él porque es vasallo de Nelvian, Nelvian es su protector, y que el rey Elda haya salido malherido y esté a las puertas de la muerte y Nelvian esté cerca, le puede salpicar. Entonces Bedelios tiene una sensación de que él debe ayudar a Nelvian y además entender lo que le está ocurriendo. Quizá el personaje más difícil de todos, como ya os habréis dado cuenta, es Antía. Antía es una Goldran. Los Agoldran, que es la raza del fuego, que a veces les llaman demonios, solo mira por su interés. Ya lo hemos visto, ella quiere volverse rica, quiere más poder. Entonces, ¿qué decisión tuve que tomar para que ella se mantuviera en el grupo y tuviera un motivo? Obviamente, si no era el dinero, era algo que amenazara su vida. Y en este caso, tomé la decisión en el que realizaban con ella un ritual de magia negra y le insertaban una piedra guía en la columna. En este caso, Nelvian fue el que lo hizo. Aquí ya vemos un poco el carácter de Nelvian, que Nelvian es una persona que está adquiriendo mucho poder, en este caso en los territorios del este, en lo que es la Tierra del Fuego, en lo que en la tercera edad sería el país del fuego, el país del este, y tiene mucho dinero. Es una persona que da a todos lo que merece si él lo cree conveniente y no le importa recurrir a lo que sea necesario para llevarlo a cabo. Entonces, Antía la había contratado, ha perdido su confianza porque Antía intentó robarle el orbe y realizó este ritual de magia oscura para que obedeciera sus órdenes. Le injertó una piedra guía corrompida, entonces todo lo que diga Nelvian le puede suceder. Si quiere que se muera, se muere. Si sufre, sufrirá. Además de que su compañera Zuldan ha desaparecido y Nelvian se está oliendo de que ella, Zuldan en este caso, no sea del todo buena y teme por su vida. Como he dicho, había que contar mucha historia, había que contar mucha ambientación y en vez de decidir que solo fuera una cabeza parlante, en este caso Alarion, fui intentando cambiar las escenas. Tuvimos una escena en la cena en la que Nelvian contaban lo que había sido las guerras del vacío, introdujo a los seres malignos conocidos como saitanes, que son seres de oscuridad, que pueden poseer cuerpo propio o poseer a otras personas, muy peligrosos, y que nos habían vuelto a ver desde el final de la Guerra del Vacío, que dio comienzo a la Segunda Edad. Por otro lado, teníamos a Larion. Miqua empleó uno de sus hechizos para estabilizarle. La pega en cuanto al sistema es que cuando hemos ido definiendo los hechizos de nuestros personajes para que no estuvieran muy chetados, muy fuertes y estuvieran descompensados,
es un hechizo de beso de sirena que hace que se estabilice alguien a las puertas de la muerte. Es decir, que si un PJ pierde todos sus puntos de vida, de estrés, y no puede tener más consecuencias, en vez de morir, nuestra personaje, en este caso Mikua, podría estabilizarlo y continuar, mientras no recibiera más daño. El problema, solo puede hacerlo con un personaje a la vez. Entonces Mikua decidió estabilizar a Larion en contra de que no puede volver a realizar ese hechizo. Y por otro lado, también metí a una sabia de la aldea que les ayudara un poco y les contara un poco la historia. Descubrieron que tienen que ir a un santuario en el que había dragones antaño, en el que los Agoldran se comunicaban con ellos para buscar información sobre esta nueva amenaza. En este caso, pues ahí vemos un poco la trama con Caer, ya que tiene mitad sangre de Agoldran, al igual que Antía, y quizá ellos sean los únicos que puedan acceder al santuario. Y por último, cuando se pusieron en camino, por una parte quisieron rolear tanto Bedelios como Mikua como aprender un hechizo. Bedelios tiene una proeza o una habilidad especial, la cual le permite aprender otros hechizos con verlos. Veremos más adelante cómo funciona exactamente esto. Ellos lo rolearon un poco, como aprendía un hechizo de Mikua, pero no todo es como parece. Entonces veremos en las próximas sesiones qué es lo que sucede con esos hechizos. Y por último ya finalizamos la sesión en una niebla, cuando estaban llegando ahí al templo, la niebla de la pesadilla, de los fuegos fatuos, en el que nuestros personajes iban a enfrentar a sus temores. Tuvieron una muy buena idea, que fue atarse con una cuerda. Volvimos a ver un poco el sistema en el cual tiraron para cabalgar, pero ¿qué ocurre? Que cuando fallas una tirada hay consecuencias. En este caso lo vimos. Y uno de ellos se cayó del caballo y como estaban atados con una cuerda, aquí todo tiene sus consecuencias, todos se fueron al suelo. Aparecieron los fuegos fatuos y aquí quise meter algo sobre la historia de los personajes. Como dije en la primera sesión, antes de crear los personajes, pasamos mucho tiempo meditándolos. Ellos han tenido que rellenar un cuestionario, nuestros jugadores. Han tenido que hacerles un pasado y entre esas preguntas tenían que responder si habían perdido a alguien, si había algo de lo que se arrepintieran. Y aquí se ha visto. Cada uno de nuestros personajes se ha enfrentado a un fantasma del pasado. ¿Y qué intención tiene esto? Por una parte, lo veremos en la siguiente sesión. Se van a enfrentar a fantasmas, a espectros. Y también yo quiero dar pie a que ellos empiecen a abrir unos con otros. Es decir, es una aventura de 6 sesiones, 8 sesiones, no es una campaña. Entonces, en una campaña no da tiempo a tener largas situaciones de hablar para que se vayan abriendo poco a poco. Entonces, tomé una decisión en la cual se van a enfrentar a sus fantasmas del pasado por ver si ellos tienen que tomar la decisión si se quieren abrir o no, ahora entre ellos. Llegará un momento en el cual tengan que compartir qué es lo que han visto en la niebla y si lo quieren compartir y cómo repercute eso. Y aquí lo dejamos en el segundo episodio, en el que veíamos por un lado de nuevo al grupo que se había separado en la niebla. Por un lado teníamos a nuestro amigo Caer con Mikua y por otro lado teníamos a Bedelios y Antía. Y hasta aquí. Contadme. Yo tengo la pregunta de por qué odias a mi personaje y por qué quieres hacerme llorar. ¿Por qué? Buah, para Caer la sesión fue súper intensa. O sea, porque es que en todo momento había sube y bajas. O sea, su padre se estaba muriendo. No sabían además qué le pasaba ni cómo lo podían solucionar. Encima, el personaje de Antía, que tiene la personalidad que tiene, lo hace cabrearse. Y Caer es de ira muy rápida, con lo cual no hace falta que le calienten mucho. Y ya se ha visto en las 2 sesiones que con Antía no se lleva bien, eso está más que claro. Pero luego encima el padre se levanta como si fuera un crío, desaparece, se marcha para un lado, luego vuelve para el otro, tal. Entonces ya es como, me está desesperando encima este señor comportándose como un niño, ¿no? Y luego ya a mayores, encima metemos lo de la niebla, que me parece una decisión también estupenda, sobre todo de cara a lo que dices, ¿no? Que si hay, si va a haber pocas sesiones para que se pueda ver todo lo que se ha creado de los personajes, hay que buscar una forma de
sacarlo a relucir, ¿no? Y de que vea mesa. Entonces, me parece genial que cuando te hayas cogido todo, absolutamente todo lo que te hemos lanzado con esos cuestionarios y que nos busques la forma de sacarlo un poco también como nosotros queramos, ¿no? Que si queremos compartirlo bien, que si no tal, pero evidentemente pues todo tendrá sus consecuencias, ¿no? Entonces esa decisión también es fantástica. Yo, la parte de la niebla, me gustó muchísimo. Creo que es lo que ya comenta Ricky, ¿no? Que fue un momento perfecto para empezar a ver el trasfondo de cada personaje. Pero es que además es lo que siempre hemos comentado ya muchas veces, que fue al final de la sesión, fue el momento álgido de dejarlo ahí y fuiste un cabrón y efectivamente lo dejaste ahí. He aprendido de los mejores que están aquí presentes. Así que bueno, Yo, mis felicitaciones por ello, pero mierda, como jugador, como quería yo seguir. ya te lo dije, justo cuando cortamos, yo te lo dije, creo que has clavado el cierre, o Sí, sea, el cierre fue fantástico. Para mí no pudo haber mejor cierre, porque estábamos en un momento de tensión súper alta y entonces ha sido como, bueno, hasta aquí. Y te quedas con las ganas de volver con toda la emoción y con la sensación y además vas a volver prácticamente en un in medias res, que es lo que quieres, ¿no? Que es estar ya directamente metido en plena acción cuando empiezas la sesión. Con lo sí. cual, precisamente creo que es un punto de corte perfecto. O sea, es que no se ha ido ni un milímetro. Y luego, por ejemplo, también cómo nos quedamos separados con esa caída del caballo que se nos cortó la cuerda y nos hemos quedado por un lado Antía y yo. Y por otro lado se ha quedado Caer y Mikua, ¿no? Y Caer y Mikua se llevan bien, pero claro, Antía y yo no nos llevamos tanto, pero es cierto que quizá, no lo sé, pero Mikua también intentó ayudar a Antía en esa sesión. También le rechazó la ayuda y la apartó así muy fácil. Y claro, entonces hay un punto. O sea, yo como jugador por un lado estaba pensando, pobre María, ¿con quién voy a interactuar? Porque los otros tres personajes la odian. Entonces, como caer, no. Miku ahora parece tampoco mucho. Y Bedelios, es cierto que la ha puteado, pero quizás es el personaje que está un pelín todavía más dispuesto a hablar. Entonces, quizá este momento sea el momento que, a ver con lo de los fantasmas, qué puede pasar ahí, ¿no? Ya veremos. Tu decisión de crearse un personaje odioso. Sí, no, claro, desde luego, o sea, desde luego. O sea, y, ¿por qué decir? Bedelios también es quizá el personaje, entre comillas, menos bueno, junto con ella, de los cuatro. Porque diría que Caer también es bastante legal, bueno o caótico bueno. Tiene sus Y cositas, bueno, tiene sus cositas que sí, ya bueno, veremos. lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, pues Bedelios sí que es cierto que es bastante honorable y también eso le da un problema con el que es ahora mismo su maestro, o sea, el noble. Tu Como siempre protector, se me sí. da el nombre de este señor. Ay, Elvian. En Nelvian. el bien. El nombre, pobre Nelvian, que, bueno, pobre no mucho. Eso te iba a decir, que de pobre no tiene absolutamente nada, porque es un perro. O Ah, sea, ¿cómo la ha liado, cómo se la ha sí, liado Antía? que también es a lo que voy. ¿Cómo se construyó el envenenamiento? Porque no sé si coincidieron muchas cosas. Porque, claro, en ese momento yo no sé hasta qué punto, Álvaro, tú tenías preparado eso, supongo que lo tenías preparado, ¿no? Pero supongo que no tenías como el momento exacto. Pero fue justo en la cena que fue la única que se pidió otra bebida, además de Nelvian, con lo cual pudieron echarle algo en la bebida. Y luego justo además que yo me había quedado en la taberna, porque íbamos a hacer como guardias, y yo me quedé en la taberna, Bedilo se quedó pensando en la piedra, a ver si podía hacer algo, como quedándose ahí un poco, bueno, a ver qué pasa con esto. Y el propio Caer, a pesar de caerle muy mal, eh, Antía se ofreció a ayudarla a buscar a su compañera. Y la otra le dijo que no, de muy malas maneras Y también. Y se quedó sola definitivamente con lo que pasó dije, a aquello. la mierda. Entonces como que coincidieron también muchas cosas para que fuese perfecto de que se quedase sola vagando por ahí de noche, ¿no? Esto es lo que he comentado, por eso muchas veces vamos, lo he hablado con vosotros fuera de cámara. Eh, para mí el rol es el ejemplo perfecto de cómo se construye una historia, cómo los personajes cobran vida. Entonces, yo creo que lo mejor para estas cosas es tener una idea clara, o sea, Y un punto fijo y dejar que los personajes actúen. Y tú esa idea puede que ser que la hayas ideado, valga la redundancia, de otra forma, en otra situación, pero los personajes solos van a llevarte hasta esa idea. Entonces, a mí, o sea, yo tenía claro que Nelvian le iba a hacer el injerto de esta piedra.
no tenía muy claro exactamente cómo iba a ser la situación. Lo que sí tenía claro es que se iba a envenenar. De hecho, yo tenía pensado otra forma, esta no, o sea, no se me había ocurrido como sucedió, pero como os digo, las piezas se colocan solas y simplemente es empujar una y van cayendo. Sí, sí. Una pregunta, ¿el Nelvian de la primera sesión en tu cabeza es el mismo que el Nelvian de la segunda? O sea, después de haber visto cómo interactuaban los personajes y concretamente cómo interactuaban Tía con el mundo, ¿Nelvian cambió algo, por así decirlo, dentro de tu cabeza para ser un poco más cabrón, así directamente? ¿O es el mismo cabrón de Está siempre? actuando como debería haber actuado. Fantástico. Y se está conteniendo mucho, de hecho. Porque si no nos la haría más fuerte, ¿no? Claro, a ver, no es malo, no es un personaje malo, es neutral, por así decirlo, pero como muy interesado por sí mismo. Entonces, a él no le interesa causar el mal a la gente ni a las personas, pero si está en contra de sus intereses, no tiene ningún problema de quitarse en medio a quien sea. Él prefiere tener aliados porque sabe que deber un favor es más valioso que todo el oro del mundo, pero si alguien no coopera, en este caso como es Antía, tiene los recursos necesarios para hacer que coopere. Entonces, pues está actuando como tiene que actuar el tío. Es que no sé, quedó tan muy natural el que se juntase justo todo para que se quedase. Es que no sé, fue como madre mía. Que un Quedó muy bien espectáculo en ese hilado. momento. Sí, sí. Quedó muy bien hilado. A mí me gusta también mucho lo que comentas al principio de que tienes claro lo que quieres contar en cada sesión, ¿no? De forma muy esquemática, ¿no? La primera está muy clara que lo que quieres hacer es presentar a los personajes, porque una primera sesión es precisamente para eso, ¿no? Para que los jugadores conozcan a los personajes, ¿no? Y para que ellos se conozcan entre sí. Y entonces en esta segunda tienes muy claro que lo que quieres es generar en los personajes una sensación de urgencia, ¿no? De hay un problema que está latente ahí y que ya empieza a estar pasando de ser latente a ser un problema vigente, ¿no? Se está viniendo, como decimos, esa oscuridad, ¿no? Con lo cual mmm, buscas la forma de poner a los personajes en movimiento. Y ya no solo eso, sino de además buscar a través de eso razones de unidad para que el grupo esté cohesionado, porque se pueden empezar campañas de muchas formas. Y, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En la que dirijo de la maldición de Strahd, yo directamente les dije que yo quería un grupo lo más cohesionado posible antes de empezar. Es verdad que hicieron un poco como, por ejemplo, 3-1, ¿no? Es decir, que el personaje que lleva Álvaro, Madi, es una señora que tiene un orfanato y Es que genial. otros dos personajes son sus niños, ¿no? Que han estado en su orfanato, ¿no? Y el otro es el señor loco del monte. Que bueno, se conocen de haber hecho cosas antaño, ¿no? Entonces, cosas, nadie piense mal, por favor, pero bueno, se conocen pues de qué eso, de qué es el señor loco del monte, ¿no? Pero bueno, ya empezamos con un poco la cosa ya unida y ya más fácil de tal. Pero aquí, efectivamente, tienes a dos personajes que ya, bueno, el mío y el de Mikua y Mikua se conocían del principio y demás. Bedelios y Antía, bueno, pues no se conocen de apenas más que un viaje en barco y encima se llevan mal. Y Antía se lleva prácticamente mal con el resto, menos con Mikua, que es buena, pero a ver hasta dónde les tira la cuerda, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy guay tener muy claro de decir, quiero contar esto en esta sesión y quiero que pase esto. ¿Cómo? Pues lo que dices, busco un punto fijo y ya que ellos me vayan tirando, ¿no? Sí, o sea, yo la sensación de urgencia además la tuve. O sea, la tuve bastante. Es cierto que al final averiguamos. Bueno, nuestros personajes realmente no sé si lo sabían. Que lo que le ha pasado a Antía. Tampoco sé muy bien qué le ha pasado. Que el que lo ha hecho es precisamente mi benefactor. Pero cuando vimos eso, incluso al final un poco fuera del juego, fue como, aquí se está liando gordísima, están pasando cosas. Y hasta que luego no le dijo Nelvian, no, he sido yo, termina como, espérate, porque teníamos un bicharraco que salió también ahí del portal, que no sabemos dónde está, porque ese no lo matamos, como también habéis comentado antes, que a saber qué era. Bueno, era un... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, un daimonio, no un... No, son saitanes, que los Saitan, eso. saitanes, Es que como me entra luego y lo me detalle en contamos la un cabeza. poquito
sobre el lore, sobre los Saitanes. Luego, Sí. si queréis, comentamos un poquito. Entonces, como Sí. que está la aventurita de tenemos que ir al bosque a conseguir esto, pero a la vez vamos teniendo como cosas un poco de fondo en la que dices tú, a ver, que en realidad se está liando gordísima. Y supongo Y que nosotros básicamente parece. será cada sesión ver que esto es menos aventurita y más se viene. Se viene. Yo lo que quería es que cada personaje, o sea, cada PJ, tuviera, pues eso, la historia que habéis masticado todos, porque os ha llevado mucho tiempo. O sea, no sé si hemos estado en tiempo total 3 meses entre cuestionarios, fichas. O sea, ha sido algo que habéis trabajado mucho. Entonces, yo lo que quiero es que cada personaje tenga su propia trama también, sus cosas, que no quede, pues hago esto porque soy el héroe de turno. No, cada uno tiene sus cosillas y ya tienen que ser ellos los que decidan si quieren explorarlas o no. También eso me da pie a que si al final de esta aventura queréis seguir jugando otras aventuras, podemos ir tirando de esas cosas. Por ejemplo, Ujú. tenemos lo de Antía y la piedra, que sin saberlo, esto ha empezado a caer una serie de piezas, la piedra de Antía, que se le va a liar muy gorda. Entonces ella tendrá que decidir cómo actuar. Hemos visto cómo Mikwa, al estabilizar, en este caso al rey Elda, al Arion, ha tenido una visión, que ha visto en las montañas a su hermana entrar por una puerta. Cierto. Por otro lado, tenemos al personaje de Ricky también. Tenemos a Kaer, que recordemos que su hermana se ha quedado su hermanastra más bien, se ha quedado ella sola en el reino Elda, que hay una trama detrás también de eso. ¿Por qué? Porque los Eldas no están viendo muy bien el tema del mestizaje. Hay un problemilla ahí vigente que lo, que Hacha. lo, que lo podremos explorar o no. Y también por otro lado tenemos a Bedelios, que se ha convertido en un elemental. Entonces, vamos soltando piedrecitas por el camino a los personajes para que ellos decidan si quieren explorarlo o no, o cómo les va a afectar. Entonces, para darles personalidad. Es Claro, y así. lo que al final son semillas que puedes Sí. luego recoger si quieres para ir hilando o distintas mini aventuras o side quest o eso, o aventuras independientes que tiran por ahí. Luego también a mí me llama la atención. Claro, yo soy malísimo con los nombres. O sea, Nelvian, porque lo has dicho, lo hemos repetido 32 veces. Pero sí que se te quedan mucho los dos grandes NPCs que también hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que es Nelvian por un lado, y es que como que lo distingues muy bien de cualquier otro personaje. Y el maldito rey de los elfos, que es el mejor, quiero una camiseta de él. No Sí. sé si el personaje, por ejemplo, de este rey lo tenías muy bien definido ya por el libro, habías pensado ya cosas del lore de este personaje, o más bien ha sido un poco al crear la aventura. Pero como que, no sé, una parte que me haya gustado mucho es como que lo veo como un ser encarnado, ¿sabes? Que tiene su propia... No es como, bueno, pues tiene 3 o 4 rasgos y ya está, ¿no? Como que lo veo muy como un personaje completo. Muy definido. Sí, muy definido. Yo, el inciso que quiero hacer es que vayas hablando ya con Paz para que vaya haciendo el dibujo para hacernos todos la camiseta. O sea, La Eh, camiseta de cuando el día, yo quiero una camiseta del día que dijo la ley de que no se podía cagar volando. Necesito eso. El dictaminando. A partir de ahora. nadie puede cagar mientras vuela. sí, es un personaje que a mí me gusta mucho ese personaje. Yo a la hora de ir creando toda la historia de On, como hemos hablado otras veces, incluso en la entrevista, en la primera que me hicisteis, yo he tenido que crear pues reyes, una serie de leyes, cómo se ha ido forjando el mundo hasta donde estamos, hasta la tercera edad. Entonces, con las razas, cada uno tenía que tener sus reyes, su historia, y tuve que crear a este rey, en este caso a Larion. Que en cuanto a la historia de los Eldas, es una historia que tiene mucho trasfondo, por así decirlo, porque es una raza que durante la tercera edad, durante mediados de la segunda edad hasta la tercera, se han exiliado por completo. Ellos viven en sus islas, no quieren saber nada del mundo y se han ido desarrollando. Pero como han llegado hasta ese punto, pues he tenido que meter a este personaje, a Larion,
¿Y cómo lo creé? Pues lo creé precisamente la primera vez que dirigí una partida, que fue en la primera versión, una versión muy temprana del sistema de juego que jugué con Ricky aquí presente y Miriam, que fue un día que tenía más o menos creadas las normas y quería ver cómo funcionaba sobre el terreno. Entonces les llamé un día, les dije, ¿qué hacéis esta noche? Nada, no sé qué, pues conectaros un momento. Se conectaron, les pasé las fichas más o menos suyas, creadas, 2 fichas. En este caso, Miriam llevaba a Mintillan y Ricky llevaba a Kaer al mismo. Y hicieron una mini aventura en la que aparecía este personaje, Alarion. Y fue surgiendo. O sea, básicamente se fue retroalimentando él solo, el personaje. Yo tengo claro, es un personaje que ha vivido mucho y ha sufrido muchísimo. O sea, tiene una historia detrás de psiquiatra. Entonces, ha quedado trastocado. Es una persona muy buena, es un rey muy justo, pero tiene sus taras mentales por lo que ha vivido. O sea, una persona no puede aguantar tanto sufrimiento. Ha vivido desde el principio de la creación, se ha enfrentado a las guerras del vacío, ha perdido a muchísimos seres queridos, entonces está muy dolido y su forma de aguantar el tipo, por así decirlo, es estos momentos que tiene de locura, que se va por ahí, pero que no crea mal a nadie, simplemente se le va la pinza y él pues se va por ahí. Y como digo, es un rey más o menos justo, o sea, no tienen queja. Y luego a la hora de interpretarlo es cierto que muchas veces tiro de improvisación, o sea, yo me imagino cómo actuaría él, por ejemplo, el caso de la ley esta que no se podía hacer las necesidades volando, me surgió en el momento, o sea, ¿qué ley tiene que tener una raza que pueda volar? Pues hombre, si estás en la ciudad, ten cuidado, ¿no? Agua va. No vaya a ser que te caiga una plomada. Claro. Entonces, igual que también cuando dijo el comentario de sí, porque inventamos la ropa interior. Si vas en túnica y vas volando por ahí, pues hombre, Se te puede ver todo. Si es que solo hay que utilizar la lógica. claro. Y también hay que pensar que estar vivo muchos años no es bueno. Es una otra conclusión interesante. Sobre todo cuando sufres tanto. Evidentemente. ¿No? Con lo cual, eso está magistralmente hilado y magistralmente interpretado. O sea, nada mejor que tener, por así decirlo, claro, un trasfondo de un personaje verdaderamente importante para luego interpretarlo bien. Sí, sí. O sea, al final lo En que ese dices, no sentido. tienes lo principal escrito, pero luego ya teniendo lo principal lo puedes hilar Claro. Sí, e y ya puedes ir improvisar. improvisando. Háblanos un poco, Álvaro, que nos decías de estos saitanes, de Ujú. estos demonios del vacío tan particulares. A ver, sin entrar en mucho spoiler, porque todavía estoy desarrollando un poco las ideas. O sea, a mí me pasa, me siento muy identificado cuando leo algunas cartas de Tolkien, cuando le hacen algunas preguntas de ¿por qué esto? Y Tolkien respondía, pues aún no lo he descubierto. Eso quiere decir que todavía el mundo se va creando a sí mismo. Entonces, ¿qué son estos saitanes? En todos los mundos hay demonios, hay seres de oscuridad. En este caso son estos saitanes, que son seres de oscuridad que se originaron durante la primera edad de la creación. Que ojo, aquí intento hacer un inciso de que la primera edad de la creación no es la primera edad de los hombres. O sea, nosotros estamos viendo los sucesos en la segunda edad de los hombres, pero antes de la primera edad de los hombres ha habido otras edades. Era un poco como la edad de los árboles, por así decirlo, por hacer la Sí, comparativa fácil con el Señor de los Anillos, ¿no? sí, correcto. Entonces, estos saitanes son demonios que no se sabe muy bien de dónde vienen, se saben que vienen de un mundo oscuro, de oscuridad, y durante las guerras del vacío, Erebo fue capaz de invocarlos. Mm, ¿Cómo? Ya lo iremos descubriendo, cómo los invocaba, pero era capaz de invocarlos y de controlarlos en cierto aspecto. El orden de jerarquías de estos seres de oscuridad es, o sea, hay muchos niveles, ¿vale? Como en todas las jerarquías demoníacas. Y los saitanes se encuentran casi en el más alto de todos. Los saitanes, por así decirlo, son seres que poseen cuerpo propio, es decir, se pueden materializar físicamente en el mundo y son muy poderosos. De hecho, el primer comandante, el que estaba al mando de los ejércitos de Erebo, era un saitán.
un ser del vacío. Eh, y hizo falta muchísima magia y muchísimos muertos por medio para poder derrotarlo. Que hay que derrotarlos en dos aspectos. Por una parte, matar el cuerpo físico, que esto lo contamos durante la segunda sesión, cuando en Elvian contaba un poco la historia. Y por otra parte, su alma que todavía no se ha descubierto cómo acabar con un alma de un ser de oscuridad, pero que si no se acaba con ella, puede poseer otro ser. No es tan poderoso, pero obtiene sus habilidades, que eso lo hemos visto con los primeros seres que habéis visto que salían del portal, que no son saitanes, sino que son demonios menores que solo pueden poseer cadáveres. Entonces, ahí vemos un poco cómo se va metiendo la oscuridad. Lo hemos dicho durante las partidas, la segunda edad sería conocida como la edad de la oscuridad, la edad de la sombra. ¿Por qué? Porque precisamente el mundo está siendo atacado por estos seres demoníacos, estas sombras que vienen de otro mundo y que no se sabe muy bien ni cómo vencerlos ni cómo acabar con ellos. Aquí hago un inciso que si recordamos la conversación que tuvo Bedelios, en este caso con Pyr, el ser celestial de fuego, que le dijo que el mundo estaba siendo amenazado. Puede que esa amenaza sean estos seres de oscuridad o que se haya roto algo en el mundo, porque si recordamos un poco la historia, el lore, Erebo, que era un ser celestial, acabó con los 4 seres celestiales terrenales, a partir de los cuales nacieron los elementales, y el único que pudo hacerle frente fue el otro ser celestial, que es Leucos, el de la luz. Y el mundo no tiene ahora mismo nadie que lo proteja. Entonces, hay seres poderosos en el mundo, pero ante una amenaza quizá no sean suficientes para afrontarlos. Y ahí es donde está el tema de se acerca la oscuridad. Le da un enfoque muy chulo. Además es eso, que es que tiene... El problema latente está precisamente ahí por algo, ¿no? Y tiene su trasfondo y tiene su lógica. Y claro, con esta, pues, no sé si llamarlo cosmogonía, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un mundo, ¿no? Pero con todo esto que tú has creado, precisamente, me parece una utilidad muy buena, por así decirlo. Decir, joder, yo me he creado todo esto y demás, y en un libro de apenas 300 páginas no puedo meter todo esto, ¿no? Entonces, es otra forma de aprovechar en otro tipo de narrativa todo esto que tú has creado, ¿no? Para, pues eso, sacarlo a la luz con historias, en partidas de rol y demás. Y entonces, claro, te favorece el haber tenido ya creado todo eso de antemano y lo que, lo que tú dices, a medida que vas creando cosas nuevas porque el mundo sigue vivo y todavía hay cosas que incluso ni siquiera tú mismo sabes, cómo lo vas aprovechando para contarlo en este medio nuevo en vez de ya no solo en la novela, sino también en rol. Con lo cual es un trabajo que te vale por el doble, Sí. por así decirlo. Luego yo comentar un poquito, nada, simplemente que lo del problema latente, hablamos de problema latente y es algo que estaría en esta partida de rol si no jugásemos incluso con el sistema Fate. Pero es que el sistema Fate hace que eso sea una mecánica también. Sí, Entonces sí, que es ya una no... cosa... Es como que muy natural también para la historia que está contando, ¿no? Sí, a mí me parece que es una de las cosas más chulas que tiene Fate, que ese tipo de detallitos o por ejemplo los aspectos que no dejan de ser la definición del personaje también puedan tener una relevancia mecánica, su historia, un objeto que portan, lo que sea. En ese sentido Fate hace el trabajo que tiene que hacer, lo hace muy bien. Con que tú tengas muy claro a tu personaje y sepas más o menos por dónde tira, o incluso realmente tampoco hace falta que lo tengas claro, porque te da la opción de tener un esqueleto de la ficha del personaje y un esqueleto con 3 ideas para que tú vayas creando aspectos a medida que vas jugando según se te vayan ocurriendo cosas, ¿no? Sí, pero lo puedes Entonces, cambiar. Además, lo claro, puedes cambiar. O puedes sea, ya no solo que improvisarlo. los puedas crear. Claro. Entonces me parece que Fate es un sistema que le pega además muy bien a esto. Pero mira, justo que nos estamos hablando un poco del sistema, te voy a preguntar por qué la idea esta de decir, vale, voy a coger Fate y voy a utilizarlo tal y cual, pero le voy a Seguir. meter una pizquita, por así decirlo, voy a coger la pimienta y le voy a echar un poquito de Dungeons. A ver, Fate, ahora todos los conocemos, ¿no? El sistema de Fate. Fate es un sistema que sirve mucho para montarte una historia como una película, ¿no? Porque
puedes hacer descripciones muy peliculeras, de hecho, y el sistema es que te lo permite y te empuja a ello. Entonces, además de que es un sistema muy sencillo, te queda claro en 2 sesiones, yo creo que sabes manejar más o menos el sistema. Son reglas sencillas también, no voy a decir básicas porque se pueden complicar todo lo que quieras, pero te permite jugar mucho y te lo permite adaptar a todo lo que quieras. De hecho, la guía de Fate básico es que te lo dice, te dice, estas son las normas, si quieres hacer lo que te dé la gana, adelante. Entonces, pues bueno. Y luego, ¿por qué decidí mezclar un poco de D&D? En Fate, al final del todo, hay un apartado que te dice extras. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede adaptar lo que tus personajes, tus jugadores quieran a tu sistema. Que tus jugadores quieren hacer hechizos, se pone un extra. Que tus jugadores quieren tener superpoderes, en el caso de que fuéramos superhéroes, se puede meter. ¿Cómo metes los extras? En Fate te da una pequeña guía de muchos ejemplos para coger y meter extras, pero lo mismo te dice que un extra lo puedes meter como quieras, siempre y cuando no desestabilice el resto del sistema. Entonces, mis jugadores querían realizar hechizos, sobre todo en este caso Mikua y Bedelios, querían hacer pues, hechizos. Y dije, ¿de dónde saco yo hechizos? La mecánica de los hechizos de D&D. O sea, en D&D es que te vas al manual de D&D de lo que sea Como hay y yo no pocos. sé, es que Pocos tienes, hechizos. vamos, para todo Tienes lo que para quieras, elegir. claro. Entonces, yo lo primero que dije a los jugadores es, a los magos en este caso es, ¿qué hechizos queréis usar? ¿Qué concepto de hechizo quieres? Por ejemplo, Miriam, Mikua, me dijo, quiero un tentáculo de agua o que pueda atacar con el agua. Vale. Fuimos a D&D, buscamos un hechizo que sea más o menos similar y lo adaptamos. Para no dejar el resto de jugadores, en este caso, caer y, y el Antía. Antía. personaje de María, Antía, sin hechizos, también les mete pues una serie de habilidades que son a efectos prácticos como hechizos. ¿Qué tiene de bueno y de malo estos hechizos? Lo malo, pues siempre que metes un extra vas a complicar el sistema. Al fin y al cabo, pues son complicaciones. Lo bueno, le da más versatilidad al jugador. Y también el tema el problema de multiclasear es que un personaje que multiclasee tiene sus pros y sus contras. En este caso, por ejemplo, el personaje de Mikua, Miriam me decía que quería luchar, ser buena cuerpo a cuerpo y también maga. Pues no puedes todo. Entonces, o uno o lo otro, un equilibrio. Y por lo tanto, aunque no lo hayamos visto todavía cómo va el sistema, en vez de meter una especie de huecos de hechizo, ¿no? Como tiene el sistema D&D, hizo un sistema de puntuación como si fueran puntos de maná. Entonces tenemos una barra de maná para los ataques físicos, una barra de maná para los ataques a distancia y una barra de maná para los hechizos. ¿Cómo es esta barra de maná? Pues tienes tantos puntos de maná en función de tus habilidades. ¿Y en qué va en función tus habilidades? De cómo te ordenes el árbol de habilidades, siempre piramidal, recordemos. Y eso te limita a que si tú quieres ser un guerrero, pues te tendrás que poner más puntos en fuerza o en constitución. Si quieres ser un mago, pues en inteligencia. Y vas a tener X puntos de maná en función de esas habilidades. Y vas a tener que realizar hechizos en función de tus puntos de maná. Si no tienes puntos de maná, no realizas hechizos. Por eso lo limita un poco. Y esa es un poco la mezcla que hice. Por eso digo que es 80-90% Fate y luego el pequeño empujón, ese punch del sistema de D&D para los hechizos como extra. Lo que en Magic sería un splash. Un splash. Efectivamente. Muy bien definido y además, precisamente es verdad que Fate, volvemos a que hace muy bien las cosas y entonces te dice, ¿quieres hacerlo más peliculero y quieres meterte tus mierdas? Porque evidentemente hacer hechizos nos mola a todos, porque al final es un poco ir poniéndole capas de cosas chulas a una realidad, ¿no? Entonces te da ideas y te da lo que tú dices, ejemplos y todo eso, ¿no? Para que tú puedas tocar como quieras y lo que dices es importante, mientras no te desestabilice el resto del sistema, para adelante. Entonces volvemos a la idea de que hace fantásticamente bien eso y entonces tú tienes un ejemplo que sigues de, pues eso, los hechizos de D&D
que no te hace falta ponerte ni hiperimaginativo ni darle 400.000 vueltas, sino que con echar un ojo a un sistema que ya conoces y a cositas que ya tienes un poco más o menos controladas, decir, vale, pues lo adapto y voy a jugar para que no se me vaya esto de madre. Con lo cual me parece que también la inclusión de este extra ha hecho que quede pues eso, más medieval, épico, heroico y tal, y creo que va a darnos mucho juego. Además, o sea, D&D es que es un sistema que al final no es peliculero, quizá tanto como es Fate, pero lo que tú dices, épico y heroico, que creo que en la partida que estamos jugando de Fate también se busca un poco, entonces sí, conjunta muy bien. En ese sentido, eso está muy, muy chulo. Así que vamos, creo que a pesar de que te ha costado mucho esfuerzo, al final creo que ha quedado una cosa muy guay. Con lo cual, ahora es evidente que seguro que todavía estás con determinadas pruebecillas, ¿no? Y a medida que vayamos jugando y demás, irás diciendo, ostras, aquí a lo mejor me he quedado corto, aquí que me he pasado. Pero creo que es igual que pasa en cualquier sistema o en cualquier cosa que empiezas a toquetear tú y a meterle homebrew o empiezas a hacer eso. Que eso siempre va pues a medida que vas hilando, vas teniendo que rectificar y hacer correcciones. Pero vamos, que dentro de lo que tal es lo normal. Pues no Así sé, que dicho chicos, esto, no sé, a mí no se me ya ocurren está. más preguntas. Tenemos... Porque creo. Lo que yo quiero es que llegue a esta tercera sesión para pegarnos con esos bichos que me hayan sacado a mi mujer muerta y nunca es algo que le guste a Bedelio ver, la verdad. A Caer tampoco le gusta ver lo que ha visto, pero bueno, ya veremos qué caray es eso. Pobre. Lo que ha visto Antía es. Uf, ya Duro, aviso ¿no? que Una niña era, me acuerdo. Bueno, sí, es porque además, esto como adelanto, ya, o sea, vais a un templo de dragones y vais a tener que interaccionar con dragones. Entonces los dragones os van a poner a prueba. O sea, tengo ideado 3 momentos en los cuales el grupo se va a dividir en 3 y, y va a repercutir mucho lo que hagáis en ese bosque. Entonces, agarraos que vienen curvas. Me encanta cuando las cositas tienen consecuencias, es magnífico. sí, sí, sí. Bueno, pues dicho esto, nada, Álvaro, un placer contar contigo para que nos cuentes un poquito eso, entre bambalinas, cuáles son tus experiencias, ¿no? A la hora de estar dirigiéndonos esta partida de roleón. Así que nada, un placer tenerte, como te digo, en esta casa, tío, y nada, que estoy deseando, como dice Álvaro, esa tercera sesión, así que a ver cuándo la tenemos por aquí. Sí, y que Para vendrá al canal. vosotros. Muchas gracias por invitarme, chicos. Ya sabéis que para mí siempre es un placer. Tú te puedes autoinvitar cuando quieras, ya lo sabes. Así que, pues nada, para quien nos esté escuchando, si se había visto las partidas, si no se ha spoileado muchísimo, la verdad, hoy, pero bueno, también si le llama la atención se las puede ver. Y nos vemos la semana que viene, que se viene también más roleón y la segunda temporada de Más Tres Máquinas. Así que nada, muchas gracias de estar aquí y como siempre digo, hasta la semana que viene. Adiós.